A ver, pensemos un momento. ¿Qué pueden tener en común el café de la mañana, esa canción que nos pone nostálgicos o el impulso casi irrefrenable de mirar el móvil? Pues todos son producto de una fuerza invisible que va moldeando nuestro día a día. Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que se esconde detrás de nuestros hábitos. Vamos a hablar del condicionamiento. En el menú de hoy vamos a empezar con los famosísimos perros de Pavlov y de ahí saltaremos a las ingeniosas cajas de Skinner. Vamos a descubrir por qué eso de los premios y los castigos funciona tan bien y veremos cómo todo se aplica a cosas que ni nos imaginamos, como el efecto placebo. Venga, vamos a ello. Vale, vamos al lío. Y la verdad es que todo, absolutamente todo, empieza con una idea que es sorprendentemente simple, que aprendemos, pues conectando cosas. A ver, seguro que esto nos suena a todos. De repente suena una canción y ¡zas! Nos vemos de vuelta en un verano de hace 10 años. No, no es magia ni mucho menos. Es que nuestro cerebro, que es muy listo, ha creado una conexión súper fuerte, casi irrompible, entre esa melodía y las emociones que sentimos en aquel momento. Justo eso, es aprender por asociación. Y ojo que pasa exactamente lo mismo con el sonido de una notificación. Ese impulso casi automático de echar mano al móvil, ¿verdad? Pues es el resultado de un vínculo que nuestro cerebro ha creado entre ese pitidito y la posible recompensa de un mensaje nuevo. Los dos ejemplos, la canción y el móvil, apuntan a un mismo concepto, un concepto fundamental en psicología. Y esa clave, ese concepto, es el condicionamiento. En el fondo no es más que el proceso por el cual nuestro cerebro crea como atajos mentales, ¿no? Asocia un estímulo con una respuesta. Y es un mecanismo de aprendizaje tan básico, pero a la vez tan potente, que lo compartimos con casi todo ser vivo, desde una ameba a un perro. Bueno, y para entender bien cómo funciona esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a principios del siglo XX, al laboratorio de un fisiólogo ruso, Iván Pavlov, un tipo que casi por accidente hizo uno de los descubrimientos más bestias sobre cómo aprendemos. La gran revelación de Pavlov fue darse cuenta de que algo tan automático, tan incontrolable como salivar, podía ser provocado por algo que en teoría no tenía nada que ver con la comida. Se fijó en una cosa muy curiosa. Sus perros no salivaban solo cuando veían el plato. No, salivaban también al oír los pasos del asistente que se lo traía. Esos pasos se habían convertido en una señal. Y claro, para probarlo científicamente diseñó su famoso experimento. Como podemos ver al principio, la campana para el perro era, pues nada, un ruido. Pero después de hacerla sonar una y otra vez justo antes de darle la comida, el cerebro del animal hizo clic, hizo la conexión. Al final, el simple sonido de la campana, sin comida ni nada, era suficiente para que el perro empezara a salivar. Un estímulo que era neutro, de repente había adquirido un nuevo poder. Vale, esto es increíble, pero ¿y si este mecanismo no funcionara solo con reflejos como salivar? ¿Y si también se pudiera aplicar a emociones mucho más complejas, como el miedo? Bueno, pues esa fue exactamente la pregunta que se hizo otro psicólogo, John B. Watson, y para responderla diseñó uno de los experimentos más famosos y, la verdad, controvertidos de la historia, el del pequeño Albert. La lógica, como se ve aquí, es exactamente la misma que la de Pavlov. Se cogió un estímulo que para el bebé era neutro, una ratita blanca, y se asoció una y otra vez con algo que sí que le daba miedo de forma natural, un ruido metálico muy fuerte y repentino. El resultado, en muy poco tiempo, la simple visión de la rata era suficiente para que el pequeño Albert rompiera a llorar. Se le acababa de fabricar una fobia. Ok. Entonces, si Pavlov nos enseñó cómo aprendemos de forma pasiva, casi como si fuéramos espectadores, ¿qué pasa con las cosas que hacemos activamente, por decisión propia? Pues aquí es donde entra en juego la otra mitad de la historia, de la mano de otro gigante, B.F. Skinner, y su idea del aprendizaje moldeado por las consecuencias. Y ojo porque la diferencia es fundamental. En el mundo de Pavlov, en el condicionamiento clásico, el estímulo, la campana, viene antes de la respuesta automática, salivar. El aprendizaje es pasivo. Pero en el mundo de Skinner, en el operante, el sujeto actúa primero y es la consecuencia de esa acción la que determina si la va a repetir o no. Aquí el aprendizaje es totalmente activo. Skinner lo demostró perfectamente con su ingeniosa caja. Imaginemos a la rata ahí dentro. Al principio, pues explora, olisquea, se mueve sin más. Hasta que por pura casualidad, ¡pam!, presiona una palanca y, premio, cae una bolita de comida. La rata, claro, no tarda nada en pillar el truco. La acción de presionar la palanca queda reforzada por esa consecuencia tan positiva.
Y esa consecuencia positiva, bueno, pues esa es la gasolina, el motor de todo esto. Y Skinner le dio un nombre técnico: refuerzo. Pero mucho ojo aquí. Un reforzador no es solo un premio, como un caramelo. No, es técnicamente cualquier consecuencia que haga que sea más probable que una conducta se repita. Y esto es súper importante, porque se puede reforzar una conducta tanto dando algo bueno como quitando algo malo. Vamos a verlo en esta tabla, que queda muy claro. Para que una conducta aumente, podemos usar un refuerzo positivo, lo típico, dar un elogio, un premio, pero también un refuerzo negativo, que es quitar algo que molesta. El ejemplo perfecto es el pitido del cinturón de seguridad. La conducta de abrochárselo hace que el sonido horrible desaparezca, y eso refuerza que lo hagamos la próxima vez. Y para que una conducta disminuya, pues la lógica es la inversa, o damos algo malo, un castigo, o quitamos algo que gusta. Muy bien, ya hemos visto la teoría. Pavlov y Skinner, digamos que nos han dado el mapa. Ahora vamos a salir del laboratorio, porque lo más interesante es ver cómo estos principios están funcionando constantemente en nuestras vidas, y muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta. Por ejemplo, el miedo al dentista después de una visita dolorosa. Eso es puro condicionamiento clásico, como el pequeño Albert. La publicidad que asocia un refresco con gente feliz en la playa, lo mismo. Un niño que aprende que si monta una rabieta consigue atención, eso es condicionamiento operante de manual. Pero el ejemplo más alucinante de todos va mucho más allá. Ocurre dentro de nuestro propio cuerpo. Hablamos del efecto placebo. Y no es solo sugestión o cosa de la mente. En muchos casos es un ejemplo perfecto de condicionamiento clásico. Nuestro cuerpo literalmente aprende a asociar todo el ritual de tomar una pastilla con la sensación de curarse. Y con el tiempo, la pastilla en sí, aunque sea de azúcar, puede ser suficiente para desencadenar la propia respuesta curativa del cuerpo. Fijaos en este estudio porque es que es asombroso. A un grupo de niños con asma se les dio su inhalador normal, pero a la vez se lo asociaron con un olor a vainilla. Lo hicieron una y otra vez. ¿El resultado? Bueno, pues pasado un tiempo, el simple hecho de oler la vainilla sin nada de medicina fue suficiente para mejorar la función pulmonar en un tercio de los niños. Su sistema respiratorio había sido condicionado. Y si eso parece increíble, esperad, porque la cosa llega todavía más lejos, hasta nuestro propio sistema inmunitario. En un experimento ya clásico, a unas ratas se les dio agua con azúcar junto con un fármaco que deprime el sistema inmune. Después de varias veces, bastó con darles solo el agua dulce para que sus defensas bajaran en picado. Su cuerpo había aprendido a suprimir su propio sistema inmunitario. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final que es, fascinante. Cuando observamos nuestros propios hábitos, nuestros miedos, incluso nuestras respuestas físicas, ¿qué parte de lo que hacemos cada día es una elección consciente? ¿Y qué parte es simplemente el eco de un condicionamiento que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda la vida? Quizás, solo quizás, entender estas fuerzas invisibles sea el primer paso para ser, al menos, un poquito más libres.